Bueno, muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida al foro del día de hoy, Mercado Laboral y Conflicto. Bienvenidos a la Academia de Ciencias Económicas. El foro de hoy está organizado por parte del Semillero de Investigación en Mercado Laboral y Política Pública del Colectivo de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. Contamos con distinguidos invitados, entre ellos que nos van a acompañar el día de hoy van a ser Juan Pablo Sandoval, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Instituciones y Sistemas Económicos de la Universidad de Amiens, en Francia, y candidato a doctor con su tesis doctoral Liberalización financiera y acumulación de capital en América Latina, la economía política del proceso de cambio institucional desde una perspectiva comparada. El profesor Juan Pablo cuenta con experiencia en análisis política macroeconómica y desarrollo regional. A su vez, contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Cardoso Tovar, economista y magíster de la Pontificia Universidad Javeriana y director de Generación y Protección del Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio de Trabajo de la República. Darío Fajardo, antropólogo, profesor Universidad Externado, posgrado en Historia de la Universidad de California en Berkeley, director Proyecto Banco Mundial Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Agricultura, Zonas de Reserva Campesina. Es autor de los libros Las guerras de la agricultura colombiana, Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra, Violencia y desarrollo, y es miembro de la Comisión Histórica de los Diálogos de La Habana y a su vez hace parte de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Bueno, cada uno de los invitados va a tener un tiempo de 20 minutos para exponer sus temas. Posterior a esto, vamos a abrir una ronda de intervenciones donde 5 personas podrán plantear sus preguntas. Por favor, cada uno de ustedes, con el tiempo, solo 1 minuto por persona, y luego serán respondidas estas serán respondidas. De acuerdo a la disponibilidad del tiempo, abriremos otra ronda para solventar posibles dudas. Bueno, abrimos el foro leyendo un comunicado que construimos desde el Semillero de Investigación y que dice así: Colectivo de Economía, sembrando utopías, creando academia alternativa. Semillero de Investigación en Mercado Laboral y Política Pública. El obrero no lucha por sí mismo, sino por toda la clase obrera. La finalidad que persigue entra en el terreno de la justicia humana universal. Es una lucha de clase contra el poder del capital. Nicolás Berdiev. Somos el Semillero de Estudios sobre Mercado Laboral y Política Pública del Colectivo de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Esperemos que el espacio que hoy convocamos de la mano de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en el marco de su ciclo de tertulias, foro sobre el posacuerdo y la crisis global, a la cual están abiertamente invitados, sea el escenario en el que los presentes, como académicos, profesionales y ciudadanos que somos, generemos el debate y demos propuestas que trasciendan de la academia, que sean socializadas para que lleguen a sectores que buscan transformar sus realidades sociales, económicas, políticas y territoriales, y así, unidos, construyamos una política acorde con un proyecto de nación con una paz estable y duradera, donde el buen vivir y la justicia social sea lo que dentro de unos meses en adelante, una vez firmado el acuerdo y en el momento en que se empiecen a ejecutar los puntos en que el gobierno y la insurgencia se comprometieron, definan nuestro país. Nos inspira a hacer este estudio nuestra dramática realidad. Cerramos el primer trimestre de 2016 con 11% de desempleo, fuertes brechas entre centros poblados y zona rural dispersa que llegan hasta una diferencia del 7.5% entre sí. El índice de desempleo más bajo que se encuentra es el de Bucaramanga con 7.5% y el más alto de Ibagué que llega al 19%. El 60% de los hogares colombianos manifiesta la incapacidad monetaria de satisfacer necesidades más allá de las del hogar. Es decir, el trabajo sirve única y exclusivamente para subsistir. Las actividades recreativas y de cultura se encuentran restringidas. Asimismo, el 8% de los hogares urbanos colombianos y 18% de los hogares rurales manifiestan no poder satisfacer en absoluto 1/3 o más de las necesidades básicas identificadas por el gobierno, cayendo así en la categoría de pobreza extrema. La fuerza laboral no calificada sufre fuertes migraciones una vez los empleadores identifican personas calificadas para el cargo.
En muchos casos, estas salidas no se materializan en traspasos dentro del mismo sector o a sectores diferentes, sino en salidas definitivas del mercado laboral formal. Es decir, donde se recibe un salario específico y periódico, donde hay aportes para el Estado a su financiamiento, donde se recibe protección social y además se asegura la vejez. Lo que dispara las cifras de informalidad, especialmente en los centros poblados, donde este bloque informal llega a aportar más de 2 veces las vacantes creadas. Para 2013, de los 64.000 puestos formales creados, el sector informal pone 140.000. Y para 2015, esta informalidad pone el 60% de la fuerza laboral del país, según datos del DANE. Tenemos que recordar que el Ministerio de Trabajo adopta la definición de la OIT respecto a informalidad, la divide en dos, la empresarial y la laboral. Y la empresarial es aquella en la que una organización económica emplea 10 o menos personas. Y en el caso bogotano, el 87% se compone de microempresas que son caracterizadas por emplear 5 o menos, incluida el dueño. Entonces, viendo los pasos, la situación de 2013 en el que el doble es informalidad, vemos que mientras se da un paso hacia adelante con la política y con el modelo, se dan 2 hacia atrás. Las barreras a la entrada a la educación, tales como altos costos, insuficiente oferta estatal y ya cuando se va a entrar al mercado laboral, la pésima calidad de algunas instituciones, la libreta militar que hasta hace poco fue un requisito para graduación, hoy en día es requisito para entrar al mercado, impiden que estas personas entren en el sector educativo, especialicen su mano de obra y tengan un mejor empleo a futuro. Un jefe de hogar que no tuvo acceso a la educación, como es el caso rural, donde prevalece casi en un 80% la educación básica, no va a poder nunca financiar el futuro de su hijo. Es así que vemos un desempleo juvenil en el 2015 que cierra con una cifra del 15%. La devaluación del peso anda a las problemáticas en la calidad de vida de la clase obrera ya perjudicada, pues el fuerte rezago industrial de Colombia respecto a la región, por especialización como nación extractora y productora de mercancías básicas, sumado al popurrí de tratados de libre comercio de las últimas administraciones con naciones avanzadas en materia industrial, han hecho de este un país un importador neto con una canasta básica altamente dependiente de las variaciones de la divisa. Recuerda a mi profesor de problemática agraria decir que Santos, en su primer gobierno, en todas las visitas de Estado que hizo, no había terminado de bajarse del avión cuando ya estaba proponiendo un TLC. Las condiciones laborales no ayudan. La desaparición de beneficios de ley para disminución de costos a los empresarios hace aumentar la inversión, que en consecuencia generará empleo y riqueza, resulta ser falsa. Si bien aumenta la inversión, esto no lo hace en la medida en que lo hace la baja de obligaciones laborales. Su resultado es una masiva concentración de ingresos y muestra de ello es el aumento del Gini en el periodo Uribe. Hay que aclarar que no es expresa su culpa, pero es durante su gobierno en el que se ahondan estas problemáticas de distribución de ingresos. Y que traducido a datos de la última reforma tributaria, significa la concentración del 48% de la riqueza de la nación en manos del 1% más pobre, donde el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto se está evadiendo por beneficios tributarios. Y si seguimos en esta dinámica, para 2020 ese 1% va a poseer el 60% de la riqueza de la nación. Esta política es pagada por la clase trabajadora, pues disminuye el pago por su actividad laboral, disminuyen sus derechos, aumentan las jornadas laborales promedio conforme se huye de la pobreza monetaria mientras se acentúan condiciones de pobreza y explotación laboral. Y me surge una duda, ¿por qué Colombia debe aumentar su promedio de horas laborales mientras gran parte del mundo las ve disminuir conforme mantienen estándares altos de vida? El promedio de horas laborales trabajadas en Colombia hoy está en 41 horas semana. Australia, Canadá y Estados Unidos están viendo una caída ya casi de 30 horas semana. Sumado a ello, la población laboral afiliada a riesgos laborales se concentra en las grandes ciudades y, a su vez, en grandes empresas que es también donde los altos salarios a los trabajadores se concentran. Preocupa esta realidad en tanto que gran parte de la mano de obra empleada se concentra en microempresas, que solo en Bogotá suman el 87% de empresas constituidas y a su vez emplean casi el 60% de la población económicamente activa. Entonces,
¿Cuáles son las propuestas del Ministerio de Trabajo para integrar esta masa mayoritaria de empleados al sistema de riesgos laborales en el marco de la informalidad? Una fuerza educada es una fuerza bien pagada y con relativa estabilidad laboral. Los centros de formación técnica y tecnológica se están enfocando en promotores de ventas en servicios telefónicos con capacidades bilingües como oportunidad formativa para entrar al mercado laboral formal. La gran estrategia del SENA últimamente es formar personas para entrar al call center hablando inglés y ya creen que con eso se van a solucionar los problemas laborales de este país. Surgen tres dudas principales. ¿Qué beneficio implica para una nación que soluciona los problemas de desempleo el volcar mano de obra a sectores de servicio? Muchas veces estas políticas como soluciones especulativas y facilistas. ¿Cuál es la política educativa acorde, no solo en la ciudad, sino en el campo, que genere una estabilidad deseada? ¿Y qué tipo de territorialidad ha de lograrse con proyectos educativos estrictamente utilitaristas? Materializado en la última decisión de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, que en sus sedes de región solo se van a enseñar carreras que sean aplicables y que funcionen para el crecimiento de la región. ¿Qué clase de territorialidad se está construyendo ahí? Este es el marco del acuerdo de La Habana con las FARC-EP. Diálogos que se trascienden de la negociación en garantías para la participación política del movimiento resultante. Que no terminemos con la masacre que sufrió la UP con más de 6.000 bajas. Verdad y reparación a las víctimas. Cesación de confrontación armada. Problema agrario y de modelo de desarrollo, haciendo mención también a que en ningún caso los diálogos de La Habana son la manifestación de una cooptación del poder por parte de las FARC-EP, como asegura Reveis en un libro publicado por la Academia de Ciencias Económicas el año pasado, titulado El posconflicto, una mirada desde la academia, ni tampoco una entrega del país al castrochavismo, como asegurarían los sectores guerreristas, que se caracterizan primero por ser el sector opulente de este país, segundo, por solo poner el 0.2% de las muertes que hay en conflicto. Están promoviendo una guerra que no están dispuestos a luchar. En este espacio hemos de discutir específicamente lo concerniente al mercado laboral, que necesariamente es hablar de una reestructuración de la visión de país, de la organización territorial del campo, del uso de la tierra, de la solución de problemas de desplazamiento que ascienden ya a 6 millones de colombianos, de la construcción de una identidad con el territorio y del producir y crecer bajo tres preguntas básicas. ¿Para qué crecer? ¿Para el desarrollo? ¿O para las mayorías y para el futuro? ¿O por simple requerimiento de instituciones internacionales mientras todo lo demás sigue igual? ¿Cómo crecer? ¿Con un modelo sostenible y amigable con el ambiente o un extractivismo salvaje y criminal? Y criminal porque acaba el bioma y deja en la incertidumbre de la población en general. En un primer momento se afectan a las comunidades raizales, indígenas y campesinas, pero nosotros nos alimentamos del campo. No me imagino esos proyectos de desarrollo de cemento cómo van a quedar. ¿Y para quién crecer? ¿Para la clase media trabajadora? ¿Para los pobres que son además desempleados, nada de informales, como afirman las técnicas de medición de instituciones de la nación para maquillar la grave problemática social? ¿Para el empoderamiento de los sectores que sueñan con una equidad o para rentistas, especuladores y terratenientes que en este país tienen siempre el calificativo de criminales? Porque en muchos casos lo son. La invitación es que de las discusiones que salgan hoy, de los debates, nosotros como académicos saquemos esto al mundo. Las decisiones, las inspiraciones que saquemos de acá, las llevemos al campo para la regeneración de la política pública, pero lo hagamos con intensidad y sin desfallecer, porque el pueblo no deja nunca de alzar la bandera de la liberación y la clase obrera no deja nunca de rebelarse contra la injusticia, como habría afirmado Rodolfo Walsh. Así, doy paso al doctor Miguel Ángel Cardoso Tovar del Ministerio de Trabajo para que comience su intervención. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, muchas gracias a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por la invitación, muchas gracias al profesor Sandoval, al profesor Fajardo, a nuestro moderador que nos está acompañando y a todos los presentes.
Después de una introducción bastante crítica sobre el modelo de desarrollo y sobre las perspectivas y sobre las formas en las que se ha abordado el tema del desarrollo y el mercado laboral en el país, a mí me queda por decir algunas cosas que creo que por un lado muestran que han habido algunos esfuerzos importantes por cambiar esa tendencia y que segundo, que creo que son las dos ideas que quisiera que se llevaran el día de hoy, es que eventualmente con este marco para los acuerdos de la paz y el postconflicto vamos a generar tanto retos como oportunidades muy importantes de consolidar un mercado de trabajo incluyente que realmente contribuya al logro de la paz. Con los primeros temas, con el primer tema, creo que hay una cosa que es muy importante de mencionar. El mercado laboral colombiano, por lo menos en su estructura institucional, ha tenido unos cambios muy importantes en los últimos años. El primer cambio, y creería yo que es uno de los más importantes, es que ahora existe un Ministerio de Trabajo. Después de unos años que no existía el Ministerio de Trabajo, como ustedes bien saben, el Ministerio de Trabajo fue fusionado en el gobierno del presidente Uribe y se convirtió en el Ministerio de la Protección Social. El Ministerio del Trabajo anteriormente era un ministerio que se encargaba mucho de los temas de las relaciones laborales y de los temas de inspección, vigilancia y control del trabajo. Cuando en el 2011 se decide la escisión del Ministerio del Trabajo y se crea el Ministerio de Salud y Protección Social por un lado y el Ministerio del Trabajo por el otro, al Ministerio del Trabajo se le pone adicionalmente la responsabilidad del desarrollo de la política de empleo del país, que si bien es un reto muy grande y que se escucha muy grande para un ministerio como el nuestro que tiene unos recursos limitados, por lo menos sí pone en la agenda pública la necesidad de empezar a hablar del tema de empleo y la responsabilidad que tiene el Estado en materia de empleo. Entonces nosotros como Ministerio del Trabajo no solo vigilamos y monitoreamos el tema del empleo, sino que con las otras entidades del Estado responsables participamos en el diseño de la política de empleo. Y eso ha traído unos resultados también bien importantes. Actualmente estamos inclusive en un proceso con la OIT rindiendo cuentas sobre el convenio número 2 de 1919 sobre el desempleo. Y en esos apartes de ese convenio podemos resaltar algo que creo que es muy importante. Y es que ese convenio instaba al país hacía un llamado de atención a los países firmantes para que avanzaran en los temas de gestión y colocación del empleo e intermediación laboral a través de agencias y que hubiera un organismo coordinador de ese tema. Eso en Colombia se había dado de manera incipiente, se había dado de manera aislada, pero ya en el 2013 con la ley 1636 se crea el Servicio Público de Empleo. El Servicio Público de Empleo reúne a las agencias de gestión y colocación de empleo de las cajas de compensación familiar, a la Agencia Pública de Empleo del SENA y a las agencias públicas, a las otras agencias públicas como son las de las gobernaciones y municipios y a las agencias privadas. Este sistema permite y está avanzando en la democratización de las vacantes laborales, que es una de las principales barreras de acceso que tiene la población, en particular la población joven. El sistema en este momento, pues como ustedes bien intuyen por la presentación que hago, el sistema realmente es joven, está funcionando desde el 2014. Sin embargo, ha generado, digamos, ya una consolidación y un reconocimiento que esperamos se siga masificando. En este momento lo más importante es que existe una confianza en el sistema y que tanto como empleadores como buscadores de empleo terminen utilizándolo y que se sienta realmente que el sistema es transparente para todos. Eso es un tema, digamos, muy importante. Y lo otro que creo resaltar en la parte de la institucionalidad es la consolidación del sector trabajo. Vuelvo a repetir un poco lo mismo, antes no existía un Ministerio del Trabajo, antes no existía un sector trabajo, ahora existe un sector trabajo que está pensando en los temas de empleo, que está pensando en políticas activas de empleo, que está pensando en el desarrollo de herramientas, de emprendimiento y otro tipo de alternativas para que eventualmente realmente desde el gobierno pueda existir una política de empleo, consolidada. Eso no es sencillo. Como les decía, nosotros somos un ministerio joven,
Somos un ministerio pequeño en comparación con los otros ministerios, que son los que muchas veces tienen los recursos y con los cuales nos toca coordinarnos. Es una tarea importante que en este momento venimos trabajando de una forma muy diligente con las otras entidades, tratando de tener algunos resultados importantes. Por ejemplo, en este momento se está trabajando muy de la mano con Presidencia, con el Ministerio de Vías, con y con Vicepresidencia y con el SENA, para garantizar que en todas las obras de concesiones 4G que se están adelantando en este momento, existe una oferta pertinente de formación para las personas en las cuales están pasando estos tramos y puedan vincularse estas personas a este tipo de proyectos. Entonces, digamos, hay unos espacios de coordinación que esperamos que rindan mucho más frutos en el futuro. Algo adicional que quiero comentarles es, y que creo que es importante para el tema de la política laboral, la política de empleo del país, es entender los nuevos, que yo puedo llamar los nuevos paradigmas del empleo. Nosotros en este momento estamos ante un mercado laboral que es muy distinto al que vivieron nuestros padres y que es muy distinto a los que vivieron nuestros abuelos. Tenemos un código sustantivo del trabajo que es de hace más de 50 años, que de acuerdo a las condiciones laborales del país, como bien lo mencionaba nuestro moderador al inicio de la presentación, lastimosamente termina regulando a más o menos la tercera parte de toda la población trabajadora del país, de toda la población ocupada. Entonces, y tenemos adicionalmente una población que en este momento está entrando al mercado laboral y que inclusive por las mismas características que en este momento se dan, por ejemplo, de temas como la formalización, hace que sean personas que están brincando de empleo y que ya no tienen como esa necesidad de estar en un empleo durante toda su vida, sino que quieren forjarse, digamos, diferentes trayectorias laborales en diferentes estadios, en diferentes lugares. Ya la gente, el promedio de duración de lo que una persona dura en un empleo por voluntad, digamos, no necesariamente por ciclos económicos, sino por voluntad, ha aumentado y sigue aumentando, ha disminuido. Y eso se demuestra un poco porque la gente en este momento tiene otras expectativas de mercado laboral. Y en ese sentido, y eso es una cosa, digamos, en lo cual han avanzado mucho los países nórdicos, donde han entendido que el secreto no es atornillar a las personas en un mercado de trabajo, sino permitirles que puedan fluir libremente dentro de él, siempre con medidas de protección social, siempre con medidas de protección social incluyentes y que les permitan tener la protección adecuada en épocas de cesancia. Todo este tipo de reflexiones nos han hecho entender que tenemos que tener una mirada diferente en la materia de empleo y tenemos que cambiar también nuestra cultura del empleo. Hay un tema también muy importante que quería tocar y quería resaltar de la intervención que me parece muy importante y es el tema de la informalidad. La informalidad, como sugiere que la midamos la OIT, es como ya la mencionó el compañero. La informalidad, como nosotros en el ministerio la reportamos, es por cotización a pensiones, pero los dos datos son muy similares a nivel nacional. Más o menos estamos hablando de que de cada 3 personas que están trabajando, solo una es formal. Hay un dato muy interesante y es que en los últimos 5 años, de los más o menos 3.200.000 empleos que se generaron en los últimos 5 años, 2 de cada 3 fueron formales. Esa tendencia nunca se había dado en la historia del país. Colombia es un país que se caracterizaba por 2 elementos importantes en el tema del mercado laboral. Uno, que en los momentos en los que había alto crecimiento económico, el desempleo no cedía. Y 2, que además de que el desempleo no cedía, la informalidad tampoco. Lo que se ha logrado revertir en los últimos años es estas 2 tendencias. Hemos tenido periodos de crecimiento económico, salvo el último año, debido a la crisis del petróleo, superiores al 4% en los últimos años. Y en estos periodos que ha sido el crecimiento superior al 4%, hemos reducido el desempleo y hemos reducido la informalidad. Y lo hemos reducido con brechas. Permítame leerle unos datos que creo que son importantes para que tengamos el contexto.
En el 2010 solo habían 2 ciudades de las 23 principales ciudades del país que tenían tasas de desempleo inferior a un dígito. En el 2015 ya eran 9 de las 23. En el 2010 habían 6 ciudades que tenían tasas superiores de desempleo del 16%. En el 2015 no hay ninguna que tenga una tasa de desempleo superior al 2015. Las brechas de desempleo entre la ciudad que tenía la mayor tasa de desempleo y la que tenía la menor tasa de desempleo en el 2010 era de 12 puntos porcentuales. Hoy es de 7. Entonces, ha habido un esfuerzo y eso ha sido una ganancia muy importante en materia de mercado laboral, en que eventualmente se ha logrado que, uno, el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones laborales y que se traduzca en una mayor generación de empleo y que esa mayor generación de empleo ayude a cerrar brechas regionales e inclusive poblacionales. La tasa de desempleo entre 2010 y 2015, si no me equivoco, no tengo el dato acá, creo que cayó 2.9 puntos porcentuales entre una y otra medición. La tasa de desempleo de mujeres en ese mismo periodo se redujo 3.8 puntos porcentuales. La tasa de desempleo de jóvenes se redujo 4.6 puntos porcentuales en ese periodo. Entonces, si bien sabemos que tenemos unos rezagos importantísimos todavía poblacionales, que tenemos unos rezagos todavía, digamos, en brechas salariales, por ejemplo, de hombres y mujeres, la brecha casi no se redujo, pasó de 21.2 a 20.3. Hemos logrado que ese crecimiento tenga una incidencia importante en reducir las brechas poblacionales. Pero algo que quería hablar de la informalidad es que, por ejemplo, una de las medidas importantes que ha logrado, digamos, promover que haya más formales, de acuerdo a las mediciones que se hacen, las mediciones estadísticas que se hacen, fue la reforma tributaria de la Ley 1607 del 2012, que cambió un impuesto para fiscal, que cambió un impuesto para fiscal por un impuesto por recursos del presupuesto general de la nación. Eso hizo que se le redujeran los costos a las empresas y eso hizo que se impulsara la formalidad de manera importante. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos en el ministerio y por lo cual estamos luchando es si en este momento nosotros tomáramos una decisión de política pública de que todos los costos no asociados al salario, los costos no laborales, los pagáramos con impuestos generales. Es decir, que todas las personas que trabajaran en el país fueran formales, por definición. Yo me pregunto, ¿estaríamos realmente mejorando las condiciones laborales de las personas que están trabajando? Y en ese sentido nos hemos puesto una estrategia mucho más ambiciosa y es una estrategia de trabajo decente. Y es que realmente, si bien la informalidad en este caso es un buen proxy de cuándo no se están cumpliendo las condiciones para que una persona tenga un trabajo de calidad, sí es importante pensar en otras dimensiones que son claves también para que el trabajador tenga un desarrollo adecuado de sus funciones. Entre esas, el diálogo social, como bien lo dice la OIT, el derecho a sindicalización, la posibilidad de tener seguridad social, como ya está implícito en el concepto de formalización, pero también la posibilidad de tener un buen ambiente de trabajo y de poder transitar por el mercado laboral y de tener empleos de calidad. Otro tema que creo que es importante y que creo que ayuda mucho a este marco, digamos, del mercado laboral en estos nuevos tiempos es la eliminación de barreras de acceso. Hoy todavía tenemos barreras de acceso muy importantes al mercado laboral. Entre esas, la exigencia de libreta militar, la exigencia de experiencia para los jóvenes, discriminación por hechos no relacionados con las competencias que exige un cargo, como por ejemplo sexo o raza. Y en ese sentido hemos venido trabajando de una manera importante eliminar esas barreras porque creemos que el principal aporte que nosotros podemos hacer como ministerio no es garantista en el sentido de que las personas van a conseguir un empleo, sino que todos tengan las mismas oportunidades de conseguirlo. Y en ese sentido hemos hecho un avance muy importante con la ley que se acaba de aprobar, que es la ley 1780 del 2016, conocida como la ley ProJoven,
que genera una serie de incentivos para promover el empleo en los jóvenes, pero uno de los principales y el cual ha sido de los más publicitados por los medios, si ustedes los han leído, es el tema de la no exigencia de la libreta militar para entrar a trabajar. Y eso es un tema muy importante, porque cerramos todo un ciclo donde a la persona ya no se le exige libreta militar para graduarse y ahora no se le exige libreta militar para poder entrar a trabajar. Hay que entender, y en ese sentido quiero ser muy claro en la intervención, hay que entender que de todas maneras en este momento en el país el servicio militar sigue siendo obligatorio. Lo que hacemos nosotros desde el mercado de trabajo es que eso no se convierta en un problema para también violar otro derecho, que es el derecho constitucional al trabajo, que las personas puedan trabajar. Pero adicionalmente, que es otro tema, que es bien importante, como el servicio militar sigue siendo obligatorio normalizar la situación militar. En estos momentos no había ninguna ley o ninguna especificidad que le ayudara a la persona a normalizar su situación militar. En esta ley lo hacemos. Establecemos pago por plazos que no existía. Antes, cuando ustedes tenían que pagar la libreta militar, si alguno ya ha pagado la cuota de compensación, sabe que le tocaba pagar la cuota de compensación de contado, de una vez. Y si no la pagaba a los 90 días, le volvían a enviar otro recibo, pero ese recibo tenía una multa adicional y si no la pagaba, volvía otra vez a hacer remiso con todas las multas que eso acarreaba. Aquí vamos a poder hacer los pagos a plazos, lo que nos va a permitir pues controlar nuestro flujo de caja para poder normalizar esa situación. Y adicionalmente, antes la ley 48 del 93 solo permitía, que es la ley que parcialmente se modifica con esta ley 1780, antes esa ley solo permitía que por ley de la República se hicieran jornadas especiales donde se reducían cuotas de compensación militar y las multas. Con esta ley lo que hacemos es que el gobierno puede determinar esas jornadas y por lo menos tiene que hacer una cada año, donde va a reducir hasta el 90% de las multas que tienen los jóvenes y el 60% de la cuota de compensación militar. Podemos hablar que un joven que tenga una multa, sumado multas y cuotas de compensación militar de hasta 10 millones de pesos, fácilmente le puede quedar en 1 millón, 1,5 millones, que pagando a plazos y con un trabajo formal de calidad, puede tener la posibilidad de ponerse al día. Algo que es muy importante y que quiero resaltar también, es que, y que hemos procurado en este digamos, renacer del Ministerio del Trabajo, es preocuparnos por la calidad de los trabajadores. Nosotros somos el Ministerio de los Trabajadores. Hay un punto muy importante, aquellos que conocen la ley de primer empleo, y se me olvidó el número, la ley de primer empleo, que se dio en el 2010, 1429, ley 1429 del 2010. Esa ley genera una serie de incentivos para que las empresas contraten poblaciones, pero tiene un punto en particular, y es que en una parte donde se le dice que la empresa puede descontar, la empresa puede no pagar, por ejemplo, cajas de compensación, hay un parágrafo que dice: a los empleados a los que no les pague cajas de compensación no tienen los beneficios de la caja de compensación. Esa es una medida que, si bien genera flexibilidad para el empresario para contratar trabajadores, va en detrimento de la calidad, de los beneficios o de las prebendas que tiene la población trabajadora. Nosotros hemos evitado que todas las medidas que propongamos, todos los incentivos que propongamos, no vayan en contra de la clase trabajadora. Así que todos los incentivos que ustedes revisen en las leyes o decretos que nosotros propongamos, siempre van a ser neutros para la calidad de la clase trabajadora. Un trabajador que recibe beneficios tiene la misma condición de trabajador que un trabajador que por sus condiciones no los está recibiendo. Y bueno, quisiera terminar mi intervención con un poco la apuesta del Ministerio del Trabajo hacia el posconflicto, que era lo que les veníamos a hablar aquí en la presentación. Como les decía en un comienzo, el posconflicto nos plantea tantos retos como oportunidades. Oportunidades, ya han habido varios estudios, cito en este momento el que tengo presente, que es el del Departamento Nacional de Planeación, que habla que
tras la firma del acuerdo de paz, el crecimiento potencial de la economía podría aumentar, solo por el hecho de estar en paz, entre 1.1 y 1.9 puntos porcentuales del PIB de crecimiento. ¿Sí? Entonces es decir que si nosotros crecíamos inercialmente en un 4%, ahora podríamos estar creciendo entre un 5.1 y 5.9, única y exclusivamente por lograr la paz. Cálculos que nosotros hemos hecho al interior del Ministerio del Trabajo con unos modelos predictivos de empleo que tenemos transferidos por la OIT, nos muestran que más o menos por cada punto porcentual de empleo, de crecimiento del PIB que se genere extra consecuencia de la paz, podríamos estar hablando de alrededor de 80.000 empleos adicionales al crecimiento económico. Después, digamos, de todas las, llamémoslo, de todos los cruces netos, esto es empleo nuevo que se generaría única y exclusivamente por ese tema. En ese sentido, eso se presenta como una gran oportunidad, pero también se presenta como un gran reto. Tenemos que entender que, por un lado, la población, digamos, que va a ser reinsertada, la población que pertenecía, digamos, a los grupos armados, que en este momento va a entrar a la vida civil, va a ser una población que va a empezar a presionar al mercado laboral y que va a aumentar la participación. Tenemos que tener respuestas de política pública importantes para poder atender a este grupo poblacional, a estas poblaciones, si no, sencillamente los indicadores laborales se van a deteriorar. Mucho del compromiso que se tiene en este momento es con el desarrollo del campo, que ha sido el sector más golpeado por el posconflicto, y tenemos que reconocerlo. Y creo que la lectura que hago de la intervención del comienzo, sí, creo esperar no equivocarme, y estoy de acuerdo con ella si es así, que es que nosotros tenemos un mercado laboral pensado para las ciudades, tenemos un sistema de gestión y colocación de empleo pensado para las ciudades, tenemos una protección social para el trabajador pensada para las ciudades. Y en ese sentido tenemos ese reto de empezar a mirar cómo hacemos para volcar los servicios y para volcar, digamos, todo el tema del mercado laboral hacia el campo, con dos temas muy importantes. Primero, que hay que entender claramente cuáles son las particularidades de la ruralidad. Y segundo, que tenemos que pensar que para nosotros vender todo un esquema de protección social y de mejores condiciones laborales en el campo, tenemos que llegar no solo la exigencia del pago o de la cotización, sino los servicios. Un ejemplo que yo normalmente utilizo para eso son las cajas de compensación familiar. Realmente es muy difícil que nosotros podamos convencer a un empresario en la ruralidad que cotice por sus trabajadores cajas de compensación familiar si a 100 kilómetros a la redonda no hay un solo servicio de compensación familiar que puedan disfrutar sus trabajadores. Entonces, si no somos capaces de llegarle a los servicios a la población rural, es muy difícil que podamos hablar de formalización. Hay un tema que es un avance muy importante que se define en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, ley 1753 del 2015, artículo 98, que es el tema de protección social para trabajadores independientes con recursos inferiores a un salario mínimo. Tenemos que entender que la realidad de nuestro país es que hay alta población informal y que adicionalmente, si nosotros no somos capaces de cambiar un modelo, de fortalecer el modelo productivo en el campo para que haya una productividad que permita pagar mejores salarios, va a ser muy difícil que se pueda hacer un cambio, digamos, en los niveles de formalización en estas poblaciones. Pero eso no significa que no dejen de ser trabajadores y que adicionalmente no significa que no deban tener algún nivel de protección. Y en eso, como gobierno, estamos avanzando. Y bueno, y lo que les decía, entonces hay que pensar en cómo podemos hacer para hacer llegar los servicios del mercado de trabajo y los servicios que puede establecer el gobierno en las zonas rurales. Y hay algo que, entendiendo que nosotros como Ministerio del Trabajo somos un ministerio, valga la redundancia que ya lo hemos mencionado varias veces, somos un ministerio nuevo, somos un ministerio con poca inversión,
los grandes ministerios que hacen las grandes inversiones públicas son los que tienen, digamos, más recursos para inversión. Ministerio de Agricultura de una parte, Ministerio de Vías. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando muy de la mano con las cajas de compensación familiar, que en este momento tienen un compromiso altísimo por la ruralidad y por el posconflicto. Y eso es un tema que quedó en la ley 1780 también, de que las cajas van a empezar a trabajar programas de empleo en las zonas rurales. Hay una parte que es muy importante y es todo ese tema del desarrollo de políticas activas de empleo. Para los que no conocen el tema, las políticas activas de empleo se definen como aquellas políticas que mejoran la empleabilidad de la persona, del buscador. Y la empleabilidad se entiende como la probabilidad por ese aumento de la probabilidad que yo tengo de engancharme. Entonces, todas esas medidas que me hagan a mí, entre comillas, más empleable, son las que nosotros venimos promoviendo en el ministerio. Ahí tenemos un programa que también adelantamos el año anterior, que es el programa de 40.000 primeros empleos, que es un programa para jóvenes sin experiencia, donde nosotros le pagamos de un año, le pagamos la mitad de ese año, le pagamos el salario al joven, con el compromiso que la empresa le pague la otra mitad del salario. De acuerdo a estadísticas de Servicio Público de Empleo, solo una de cada 10 vacantes que se reportan no piden experiencia. Y esto les estoy hablando a nivel general, no les estoy hablando por nivel educativo ni nada de eso, que seguramente eso va a hacer que se reduzca todavía más ese indicador. Pero cuando nosotros le damos a la persona al menos un año de experiencia, ese margen pasa de ser de 1 a 10, pasa a ser de 5 a 10. Si le podemos dar a los jóvenes del país o a las personas del país un año de experiencia laboral en el área de su conocimiento, le estamos quintuplicando la probabilidad de que pueda conseguir empleo. Entonces creemos que eso es un tema bien importante, pero además de eso, y me salió un poquito del tema de la ley 1780, nosotros dejamos unas líneas para trabajar en la parte rural. Básicamente, ¿en qué? En temas de emprendimiento rural, en temas de empleo temporal rural. Nosotros sabemos que hay grandes rezagos en infraestructura social y comunitaria en los municipios en los que estamos trabajando. Nosotros no vamos a hacer grandes obras, no somos el ministerio para hacerlo, ni tenemos el músculo financiero para hacerlo, pero sabemos que hay pequeñas obras, centros de acopio, algunas carreteras veredales, sistemas de riego, que se pueden hacer con programas de empleo temporal donde la misma comunidad participa en el desarrollo de los empleos y generamos, por un lado, unos ingresos que les permiten a las personas tener unas mejores condiciones de vida y que también van a dinamizar el mercado local, pero además de eso generamos unas inversiones en infraestructura social y comunitaria que son muy valiosas para el desarrollo de los municipios. Temas de emprendimiento, temas de asociatividad, consideramos que la asociatividad es un tema y un factor súper importante. Temas también de apoyo a los agricultores con insumos, y finalmente un tema que también creemos que es bien importante y sobre el que hay que pensar mucho, y en ese sentido también reconocemos que no tenemos la última palabra, y son temas de innovación en el sector rural para temas de empleo. Finalmente, para terminar la presentación y para no sonar muy odioso, y no quería utilizar esto como excusa al comienzo, sino al final, tenemos que entender que en este momento estamos en una coyuntura macroeconómica bastante delicada. Como bien ustedes saben, y pues igual esta no es el área de mi competencia, pero pues claramente estábamos hablando de que hace más o menos año y medio, 2 años, el precio del petróleo y todo lo que implica estaba alrededor de 100, 110 dólares. El marco de gasto con el que se trazó el Plan Nacional de Desarrollo estaba proyectado con un petróleo de 70 dólares, hoy estamos a 42. Entonces, ese escenario hace que haya no solo problemas, digamos, de generación de empleo directo, porque el sector de minas no es un generador de empleo muy grande, pero en todos los encadenamientos sí genera unos fuertes golpes a la economía en general, aunado además a los temas de conflictividad social que trae y que en este momento acaparan gran parte del trabajo de este viceministerio y del otro viceministerio, que es el de Relaciones Laborales, para apaciguar problemas en las regiones donde lastimosamente nos quedamos sin modelo económico.
Entonces hay que repensar esas regiones. Y eso no lo podemos hacer solo, nos toca hacerlo con nuestros pares de los otros ministerios. Entonces, entendiendo, digamos, este escenario macroeconómico, que inclusive, como ya lo notaban en la introducción, los resultados que iban siendo muy buenos de 2010 a 2015, ya en estos 3 primeros, inclusive desde los 2 últimos meses del año anterior, ya empezaban a mostrar algo de desaceleración. Ya los resultados del primer trimestre, como ustedes bien lo conocen, son bastante fuertes en materia de desempleo. Seguimos en una tasa de un dígito. El compromiso del gobierno es no perder lo que ya se ha ganado en términos de desempleo. Como ustedes pueden ver, nosotros nos gastamos, o sea, el país lleva 15 años tratando de tener una tasa de desempleo de un dígito. Y en una crisis, si no somos juiciosos y si no logramos hacer las medidas adecuadas, lo podemos perder en un año. Entonces, nuestro compromiso en este momento como gobierno es tratar de contener precisamente todos esos efectos para la tasa de desempleo. Entonces, este más o menos es un panorama de cómo vemos el tema. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, agradecemos al doctor Miguel Ángel Cardoso, representante del Ministerio de Trabajo, por su oportuna intervención respecto a los avances en política laboral. Proseguimos así con el doctor Juan Pablo Sandoval, miembro del Grupo de Socioeconomía. Entonces, profe, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es de mostrar unas pequeñas diapositivas con algunos datos para tratar de relacionar el tema de lo que nosotros llamaríamos el régimen laboral con el tema del posconflicto, ¿sí? Entonces no sé si se pueda poner la presentación. Antes de empezar, entonces yo quisiera pues también agradecer la invitación de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Para mí es un placer estar acá. Venía a la academia cuando era estudiante, tuve el placer de conocer y de hablar y de charlar y tomar tinto y hacer otro tipo de actividades con el maestro Raúl Alameda, quien siempre nos invitó a la lucha. Nos invitaba al maestro Raúl Alameda insistentemente. Y también es un placer pues estar con el profesor Darío Fajardo, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Disfruté muchísimo las clases del profesor Darío y gracias al ministerio por estar aquí, por debatir, que eso, muchas veces uno no tiene como espacios para el debate. Entonces, dicho eso, quisiera pues pasar a la presentación. Simplemente nosotros hacemos parte de un grupo de investigación, que es el grupo de investigación en socioeconomía, instituciones y desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Entonces, sigamos. Y lo que yo quiero plantear un poquito es el trabajo y algunos de los resultados que se hicieron en una encuesta reciente que hizo la Contraloría General de la República a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. La Contraloría General de la República en el año 2013 hizo una encuesta. Se hicieron alrededor de 10.000 encuestas a las víctimas del desplazamiento forzado. Es una encuesta, digamos, muy importante. Se trazó una línea base no solo de la situación, digamos, de victimización de esas víctimas, sino también de la situación socioeconómica y una evaluación, pues en ese momento no, más que una evaluación era como la línea base de lo que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces yo lo que quiero tratar en 20 minutos que tengo es tratar de mostrar esos resultados de una manera muy breve. Antes de empezar, sí quisiera mostrar, digamos, como para el debate y después de haber escuchado al Ministerio del Trabajo, pues hay concepciones diferentes, ¿no? Digamos que nosotros desde la Universidad Nacional y el Grupo de Socioeconomía, pues pensamos que el tema del trabajo no es
y no puede reducirse, y no lo podemos reducir simplemente a un tema de buscar los buenos incentivos para que los empresarios se vean, valga la redundancia, incentivados a generar empleo, sino que es un tema de estructura productiva, ¿sí? Y entonces hay atrasos o hay avances en la estructura productiva, y eso es lo que permite generar empleo, y ahí, digamos, hay una perspectiva teórica, la perspectiva teórica estructuralista, hay otras perspectivas teóricas. Y dicho eso, no es, digamos, un capricho, pero eso nos permite entender por qué Colombia es el país de América Latina que tiene la tasa de desempleo más alta en la región, solo superado por países como Haití o República Dominicana. Eso incluso en el contexto de crecimiento, si lo queremos llamar, de vacas gordas que acabamos de cerrar, y pues mucho más grave en el contexto que ya nos mencionaban, el contexto de las vacas flacas. Entonces, si en el contexto de vacas gordas no pudimos disminuir el desempleo de manera importante, en el de vacas flacas yo creo que va a ser más difícil, dado tres procesos estructurales, porque los procesos son estructurales: un proceso estructural de desindustrialización, un proceso estructural de desagrarización y un proceso estructural que nosotros llamamos de financiarización de la economía, es decir, de una especie de capitalismo patrimonial, rentístico, donde la valorización del capital no implica la ampliación del mercado, sino implica el pago de altas rentas financieras. Entonces, eso, digamos, para explicar un poquito el tema estructural, y el tema de que por el lado de los incentivos es muy difícil, ¿sí? Ya lo decía el representante del Ministerio del Trabajo, si nos fuéramos por ese lado, ya quitamos la contribución patronal a salud, podríamos quitar también, aunque habría férrea oposición política, la contribución patronal a pensiones, podríamos quitar también la contribución patronal a las cajas de compensación, y podríamos quitar también vacaciones, cesantías y un poco de cosas, a ver si eso nos permite generar empleo, y yo creo que por ahí, digamos, no es el tema. Si quieres vamos a la segunda. Lo que es importante entonces entender, y pensando un poco en el tema del posconflicto, es cuáles son las causas estructurales de esos tres procesos, ¿sí? Y evidentemente el conflicto armado, más bien la guerra, pues es una causa estructural, pero también hay otras causas estructurales, fundamentalmente los tratados de libre comercio, ¿sí? Entonces los tratados de libre comercio han tenido impactos como, por ejemplo, el proceso de desagrarización brutal en el que ha caído, digamos, Colombia. Una de esas es la gráfica que ustedes pueden ver, la caída en la participación del PIB agropecuario sobre el PIB total, si vemos. Y el otro tema es el impacto que han tenido, digamos, el sector minero energético, que si nosotros viéramos otros datos, pues es un sector que se lleva más de la mitad de la inversión extranjera directa, ¿sí? Con las consecuencias ambientales y sociales que ese sector genera. La historia económica de Colombia es muy rica, pero al mismo tiempo es muy sencilla de explicar. Uno podría decir que pasamos de ser un país cafetero a ser un país minero energético, a pesar de que no tenemos grandes reservas ni de petróleo, y digamos las mineras pues tienen una serie de impactos fuertes, ¿no? Nosotros no tenemos las reservas de petróleo ni de Venezuela, ni de Ecuador, ni de Brasil, ¿sí? Nosotros reservas probadas, salvo que existan otras cosas que nosotros no conozcamos, tenemos reservas para 5 años, y eso es algo que nosotros sabíamos hace ya 10. Entonces, un poquito para poner en presente, digamos, que el problema de la generación de empleo es un problema que es estructural, digamos que el ejemplo de eso pues es la comparación que hay que hacer con otros países. Nosotros no podemos quedarnos pensando solamente en lo que pasa en Colombia, porque Colombia suele ser un caso muy particular, pero si nosotros comparamos con otros países y comparamos varios indicadores, comparamos por ejemplo el indicador de cobertura en protección social, en salud, cobertura en educación, digamos, sociedades salariales, desempleo, etcétera, con otros países, con los países con los cuales nosotros debemos compararnos, no con Haití ni con República Dominicana, sin menospreciar, pero digamos por el tamaño de la economía, pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, bueno, la importancia del sector, digamos, minero va aparejada con la pérdida de importancia de los sectores claves en la generación de empleo, cuáles son el sector agrario, el sector industrial, etcétera.
sigamos. Y eso en el sector rural, que se ha señalado la importancia, pues viene aparejada también con una altísima concentración de la tierra medida por el Gini. Nosotros tenemos el Gini de tierras, el Gini propietarios, y lo que ha pasado en los últimos 15 años es que a pesar de que ya era alta la concentración de la tierra, pues la concentración de la tierra ha aumentado, fruto de fenómenos que vamos a ver, pero fruto pues de la guerra, fruto del despojo de tierras y fruto del narcotráfico, ¿sí? Porque ese es el otro tema que es importante. Nosotros somos todavía un país que produce y exporta, no sé, el 80% de la cocaína mundial, el 70% de la cocaína mundial, y eso es una cosa que hay que estudiar. Digamos, hablamos muy poco en las facultades de ciencias económicas de esos fenómenos. Son fenómenos que se discuten, digamos, cada vez con más datos, pero por lo menos antes, digamos, con muy pocos datos, y son fenómenos que tienen, digamos, consecuencias muy importantes. Entonces, eso nos lleva a la pregunta por el posconflicto, porque, digamos, ahí también hay una diferencia muy importante, y es que no podemos pensar que el problema del posconflicto es la incorporación en el mercado laboral de 20.000 o 30.000 guerrilleros que hay en Colombia. El problema del posconflicto es el problema de las 8 millones de víctimas, ¿sí?, que registradas en la unidad para las víctimas, ¿sí?, que hay en Colombia. De esas 8 millones de víctimas, nosotros en la encuesta que hicimos en la Contraloría, en ese momento, cuando hicimos la encuesta en 2013, pues hicimos las 10.000 encuestas, después hicimos las estimaciones, hablábamos de un promedio de 5.5 millones de víctimas solamente del desplazamiento forzado, sin contar los otros hechos victimizantes. Por cuestiones estadísticas nosotros nos circunscribimos, digamos, a las víctimas del desplazamiento forzado. En ese momento decíamos que eran 5 millones, pero ese es el problema del posconflicto, ¿sí?, y por las características que voy a tratar de mostrar. En fin, de todas maneras, esto le pone retos no solo en temas laborales, sino en todos los temas de la agenda pública, ¿sí?, empezando por el tema, digamos, de reconstruir una democracia cuando después de 50 años, digamos, de guerra, si es que se da, digamos, el acuerdo y etcétera, porque siempre puede pasar algo, ¿no? Siempre ha habido, digamos, y la primera gráfica trataba de mostrar que acuerdos ha habido desde hace mucho tiempo, y siempre, digamos, hay eventos que llevan al traste con esos acuerdos. Entonces, bueno, ese es el primer punto. La siguiente es, cuando nosotros le preguntábamos a las víctimas cuáles eran los daños materiales, después les preguntamos por los morales, pero los daños materiales que habían sufrido, el 82% de las víctimas nos decían que el daño más importante era la pérdida del trabajo o de la fuente de ingreso, ¿sí? Y después estaba la pérdida de los bienes muebles, la pérdida de la vivienda, la pérdida de tierras, la pérdida de otros, y eso implica varias cosas, que ahorita voy a mostrar. Primero eso, la pérdida del trabajo, la fuente de ingreso, es digamos, en términos materiales, es lo que las víctimas señalan que han perdido, y después las brechas. Por ejemplo, cuando nosotros preguntábamos por la tasa de analfabetismo, por los años de escolaridad, y la comparábamos con las encuestas de calidad de vida que genera el DANE, entonces encontrábamos unas brechas enormes. Por ejemplo, las personas de 15 años y más víctimas del desplazamiento forzado tenían unas tasas de analfabetismo casi del doble del analfabetismo que existe a nivel nacional, ¿sí? Y si miramos las personas de más de 40 años, pues tenían, ahí ustedes ven, el 21% eran analfabetas, cuando a nivel nacional, según la encuesta de calidad de vida, es del 5.7%, es decir, casi 4 veces, digamos, el analfabetismo en personas mayores de 40 años. Y cuando nosotros les preguntábamos por los años de escolaridad, en promedio, de las personas de 5 años y más, los años de escolaridad eran 4, cuando en promedio los años de escolaridad, según la encuesta de calidad de vida, son 7. Entonces, son personas que perdieron su trabajo, que perdieron la posibilidad de hacer lo que sabían hacer, y que en términos de educación hay unas brechas enormes. Nosotros en Colombia teníamos 4 años de escolaridad en promedio hace 40 años, y el país se demoró para pasar de 4 años de escolaridad a 7.4 años, se demoró 40 años.
¿sí? Entonces, no, digamos que ¿sí? Un país desarrollado, el promedio de su población tiene 13 años de escolaridad. ¿Sí? Y nosotros, pues, lejos estamos. Piensen ustedes lo que significa tener 7.4 años de escolaridad. Eso es la primaria y un poquito más. ¿Sí? Entonces, como para que nos ubiquemos y tener 4, pues, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahora, cuando nosotros